Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos para comenzar una nueva edición de Conexión Tele 13 en un Santiago que fue variando su proyección, su pronóstico meteorológico en el día de hoy. Si bien sabíamos que ya no íbamos a tener la temperatura del día de ayer, sí, en algún instante se dijo que íbamos a llegar a unos 19 grados, pero ha sido mezquino este día en cuanto a la temperatura. A esta hora apenas pasamos los 15 en un cielo cubierto de nubes, gris, en la capital de la República. Paula Comandari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ramón? Después de esa Salió medio presentación, poético, ¿ah? ¿no? Eso me estaba riendo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, listos y preparados para una nueva edición de Conexión Tele 13 y revisar los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Así es, vamos a hacer conexión con los detalles del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que entregaron los integrantes de esta instancia, estos ocho personas, 8 expertos de distintas sensibilidades políticas que se lo entregaron al presidente Gabriel Boric. Hay 21 propuestas que intentan encontrar una solución al conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Y para profundizar en esta materia vamos a conversar con el senador de Renovación Nacional por esa zona, por la Araucanía, José García Ruminot. También vamos a estar comentando hoy la previa al cónclave tras la muerte del Papa Francisco. Tendremos un contacto con nuestra periodista enviada de Tele 13 Radio en el Vaticano, Mónica Pérez está allá. Estamos expectantes a conocer todos esos detalles. Y vamos además a hacer conexión con los dichos del abogado representante de las familias de los tripulantes de la lancha Bruma en torno al hallazgo, de restos biológicos en una pericia al buque Cobra. Así, de esta forma estamos comenzando la edición de hoy de Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Europcar.cl, tu solución de movilidad. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día. Bueno, la noticia del día tiene que ver con esta Comisión para la Paz y la entrega de este informe que, como sabíamos, le iba a entregar al presidente Boric hoy. Eso sucedió muy temprano. Y el mandatario afirmó que recibe con mucha esperanza este texto de esta comisión llamada para la paz y el entendimiento. Y también indicó que va a estudiarlo con mucha detención para así dar cuenta al país de cómo proceder en las próximas semanas. ¿Qué más dijo el mandatario? Asunción Chasman, ¿cómo estás tú? Muy bien, buenas tardes, Paula. Bueno, desde el Palacio de la Moneda, el presidente Boric remarcó que la instancia trabajó con seriedad y responsabilidad, poniendo el diálogo por delante, y agregó que el documento incorpora propuestas de solución para abordar el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Asimismo, el mandatario reiteró su condena al terrorismo e hizo un llamado a valorar el esfuerzo de la comisión. Aquí no hay una declaración, una mera declaración de buenas intenciones ni un diagnóstico que ya conocemos. Hay propuestas de solución y, como bien decían quienes me antecedieron en la palabra, hoy día se nos traspasa una responsabilidad a quienes conducimos el Estado, más allá de los tiempos electorales. Lo responsable hoy es, por lo tanto, estudiar el trabajo de la Comisión y sus recomendaciones, entender y valorar el esfuerzo que hay detrás de este acuerdo y la invitación abierta que nos hace a todos quienes conformamos Chile, porque la democracia y la paz son siempre el camino. Por su parte, el senador y copresidente de la comisión, Francisco Buenchumilla, dijo que se cumplió con la misión entregada y destacó que la prueba para la instancia es que se logre tener credibilidad frente a todos los sectores respecto a que el camino planteado es el correcto. Respecto de las cifras, no hemos inventado nada, simplemente constatamos la demanda de tierras que existe por parte de las comunidades y el costo que eso significa. Nos basamos en la ley vigente, la ley indígena y el convenio 169 para buscar una arquitectura institucional que sea distinta, más ágil, transparente,
que tenga un tribunal arbitral que pueda resolver cuestiones que se presenten. El documento contempla recomendaciones en torno a 21 temáticas, incluyendo el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, a sus formas propias de organización y la necesidad de fomentar su participación a nivel nacional. En ese sentido, el texto aconseja crear un órgano de alta jerarquía para coordinar la política del gobierno hacia los pueblos originarios y mejorar la efectividad de la consulta indígena. En tanto, desde el penal Bío Bío de Concepción, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, tildó a la Comisión para la Paz y el Entendimiento como una verdadera farsa y un nuevo tongo. En una columna publicada por Le Monde Diplomatique, el cabecilla de la CAM agregó que el grupo de expertos no representa los objetivos políticos de su organización y del movimiento mapuche autonomista que está activo en los procesos de recuperación territorial. Bueno, tiene esto que decantar, ¿no? Tiene que leerse con tranquilidad, tiene que verse en todas sus aristas y dimensiones, a mí me parece, considerando que, obvio, partiendo por lo último que mencionaba Asunción en la introducción, es que los grupos radicales no van a estar de acuerdo. No van a estar de acuerdo en nada que signifique una negociación, un diálogo de esta naturaleza que no sea una imposición de sus criterios, que es la característica de cualquier grupo extremo en cualquier situación de conflicto. No van por todo, no van por una negociación, sino que por imponer sus términos de manera absoluta. Y esto es precisamente lo contrario, el sentarse, el negociar, el tener que ceder, el ver las expectativas, la práctica, lo que ha sucedido en el tiempo, pero con un reconocimiento de que hay una deuda. Yo creo que lo principal, si a mí me apuran un poco respecto de todo esto, es que, dadas las distintas sensibilidades que había presentes en esta comisión, tal vez sea el documento más contundente respecto del reconocimiento de un problema, de una deuda histórica, como se le suele llamar, y que hay que buscarle una fórmula de solución, entendiendo que lo que existe hasta el día de hoy, que es este tema de la sistema de reparación y de entrega de tierra, como se sostiene en el tiempo de hoy, es imposible de mantenerlo por muchas razones de tipo económica, pero también de tipo práctica. Me llama mucho la atención en el capítulo que habla del análisis cualitativo del sistema de reparación de tierra, en donde se señala que uno de los problemas más persistentes y estructurales del sistema actual de reparación de territorial es el excesivo tiempo de espera que enfrentan las comunidades indígenas en el momento en que se les reconoce incluso el derecho a recibir tierra, el concepto concebido como aplicabilidad y la entrega efectiva de esas tierras. Ese plazo actualmente se estima en 20 y 25 años, lo que representa, dice, una carga desproporcionada frente a la urgencia de las necesidades. Incluso se hace un cálculo bajo las condiciones actuales, es decir, en un escenario en que no se ingresen ninguna nueva solicitud de tierra, la proyección de resolución de las demandas que hoy día existen podría tomar entre 80 y 162 años. 162 años. Entonces, eso es perpetuar sencillamente un conflicto y no encontrarle salida. Creo que más allá de en los puntos centrales donde puede haber, y evidentemente tiene que haberlo, visiones distintas que no dejen satisfechos más a unos o a otros, en algo, guardando todas las dimensiones, Paula, y con esto termino, pareciera que pudiese, si hay buena voluntad, de generar las condiciones para un arreglo como el caso bien pragmático de la deuda histórica de los profesores. O sea, se llegó al convencimiento de que era imposible hacer la reparación en los términos que había ocurrido, que llevaba un problema años, que si no se resolvía en esta situación en un momento determinado colocándole ciertos márgenes en donde no va a estar toda la reparación que se estima en cuantía de peso y de todo aquello, esto se iba a mantener abierto durante el tiempo y permanentemente. Entonces, no quiero presentarlo así, entre no obtener todo, obtener muy poco, es obtener algo, y por sobre todo es el reconocimiento del problema, de un problema como Estado, y que como Estado tiene que tratarse. De todos modos, yo creo que hay mucha cautela todavía, Ramón, porque hay que digerir el documento, hay que leerlo bien en profundidad, y esa es la postura que han tenido las distintas autoridades de los distintos movimientos políticos, de los distintos grupos políticos.
Ahora, efectivamente, como dices tú, este es lejos, el momento en que se ha llegado más lejos, porque hay una especie de solución a este conflicto que mantiene el Estado con el pueblo mapuche y hay un reconocimiento, como dices tú, de esta problemática. Y efectivamente se le pone un cierto marco, Ramón, porque lo que hay aquí es que se establecen ciertos plazos para que las personas puedan pedir sus reivindicaciones como se quiere. Y además de que haya un plazo específico para solicitarlo. O sea, esto también pone un plazo de que esto no va a ser para siempre, sino que existe un periodo en que tú dices, yo he sido afectado por esto y por esto otro y quiero mi reparación. Y ahí se establece efectivamente por un tribunal si es así o no. Hoy, efectivamente, hay todos los días una nueva solicitud y lo que hace este acuerdo es establecer, como les digo, este marco y sí establece un periodo que, como les comentaba ayer, es un periodo de 4 años en que se les da una solución a estas comunidades, que puede ser tierras, pero por primera vez también en la historia de todas estas conversaciones que llevamos décadas conversando o algún tipo de arreglo, para estas comunidades se establece que no solamente puede ser una reparación con tierras, sino que también con una exención tributaria, con ayudas para un crédito hipotecario, para ayudas para las carreras estudiantiles de los hijos de estas comunidades, etcétera, etcétera. Y además se establece una negociación individual y ya no colectiva, que lo hace también más expedito. Entonces se establece este plazo. Si no hay un acuerdo en los próximos 4 años, efectivamente se da un plazo mayor para que puedan venir otros oferentes de tierra. Y además hay un tema súper específico, que ya no es la propia comunidad o el propio mapuche el que va a buscar una tierra y presiona a alguien para que le venda esa tierra, sino que es este tribunal, esta agencia, el que busca esta tierra y la pone ahí en un catastro, que era parte también del trabajo que se le había solicitado a esta mesa. Ahora, obviamente que existen muchas dudas de si esto se va a transformar efectivamente en un proyecto de ley que va a ser aprobado y que se va a poder aplicar en la realidad, o si al final esto va a ser una negociación de 2 años, donde hubo buena voluntad para intentar llegar a un arreglo, a una solución, pero que no se va a poder llevar a la práctica porque no existió esta unanimidad. Y eso es parte de lo que va a pasar en los próximos días y de cómo van a reaccionar los distintos partidos políticos, si bien ya vemos mucha resistencia desde el Partido Republicano y también desde algunas autoridades de Chile Vamos. Evelyn Mateo hoy le bajó un poquito el perfil a esto de que hay distintas visiones, porque está la de Alfredo Moreno muy optimista de este acuerdo y también la mirada de Sebastián Navellán, que representa también el cupo Chile Vamos y que considera que este acuerdo es octubrista y que no termina por solucionar todo este conflicto. Así es que así están las cosas por ahora, ¿no? Y nosotros vamos a seguir abordando el tema en la segunda parte de nuestro programa, en nuestra segunda media hora, cuando tenemos comprometida una entrevista, como ya decíamos al principio, con José García Rubinot, senador de Renovación Nacional, precisamente por la zona de la Araucanía, para seguir conversando de este tema y de su visión y de su partido respecto de cómo abordar entonces el término del trabajo de esta comisión. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Los 133 cardenales que van a participar del cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco concluyeron sus reuniones previas e hicieron un llamado a todas las partes involucradas en las guerras en Ucrania y en Medio Oriente a alcanzar un alto al fuego permanente y sin condiciones lo antes posible. Lo dicen antes de que se encierren para la elección. A través de un comunicado del Vaticano, los purpurados señalaron que no se han registrado progresos para resolver estos conflictos y que los ataques se han intensificado especialmente contra la población civil. Bajo ese contexto, invitaron a todos los fieles a intensificar sus súplicas al Señor por una paz justa y duradera. Por su parte, el periodista responsable de la sección de religión del diario ABC y especialista en la Iglesia Católica, José Francisco Serrano, señaló a BBC Mundo que le han llegado a decir en Roma que el cardenal chileno Fernando Chomalí era el candidato del Papa Francisco, asegurando que tuvieron una relación absolutamente directa. Antes de ingresar al encierro que inicia las votaciones este miércoles, Chomalí respondió a las declaraciones de Serrano en conversación con T13 y calificó sus dichos como fake news. Aquí los que saben no hablan y los que no saben hablan. Por lo tanto, es una fake news que lanzó, que por supuesto suscitó
impacto en la gente que me conoce, pero todo el mundo sabe que es muy difícil que haya otro papa de América Latina. Bueno, y para conversar sobre todo lo que está ocurriendo en Roma, en el Vaticano, qué mejor que conversar con nuestra enviada especial, Mónica Pérez, que ya está conectada. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Paula, Ramón, aquí son las 12 de la noche con 17 minutos. No hemos parado de trabajar y lo primero que hicimos fue justamente la entrevista que ustedes escucharon recién del cardenal Chomalí, quien lo fuimos a visitar a donde se estaba quedando, justo de que entrara justamente a Santa Marta, porque a esta hora ya están todos los cardenales, imagino yo, durmiendo en Santa Marta, sin celular, sin teléfono, sin conexión, porque está la locura acá con la conexión. Sabían que mañana a las 3 de la tarde nos van a cortar internet a todos en la Ciudad del Vaticano. 0,4 kilómetros cuadrados, que tiene la extensión completa de la Ciudad del Vaticano, que está en el corazón de Roma, que nos vamos a quedar sin radio y sin celular. ¿Qué les parece? Tenemos que entonces saberlo todo ahora, Mónica, y ahora, claro, y proyectar lo que se viene. ¿Qué tal el ambiente por allá, Mónica? Cuéntanos un poco más. Mira, mucha gente, mucha tensión, nerviosismo, desconcierto, me dicen algunos también, porque la verdad es que los cardenales llevan acá en Roma ya varios días y han realizado lo que se llaman congregaciones, que son estas reuniones que yo les he contado en Radpax y en otras conversaciones, que son como cuando se hace campaña, ¿no? Para los posibles candidatos a suceder a Francisco. Y estas han sido 12 reuniones donde han participado ya cardenales electores, más pueden participar los mayores de 80 años también, y se han conversado montones de temas. Y en esa, y la impresión que da cuando salen de esas reuniones es un poquito de desconcierto, porque nunca había habido un número tan grande de cardenales de tantos países distintos, son 71 países diferentes, todos creados más o menos, un grupo importante se creó recién en diciembre del año pasado. Entonces, el desconocimiento primero entre ellos, los distintos intereses, porque hay el Papa Francisco que es en Europa, en Estados Unidos, pero creó muchos cardenales en lugares muy distantes, muy periféricos. Por tanto, hay demasiados intereses distintos, cruzados. No es lo mismo lo que piensa un cardenal de París, de Milán, de Venecia, que el de Tonga, Haití o Suecia, que son todos nuevos. Por tanto, parece ser que no van a llegar mañana mismo ya con una lista muy concreta de candidatos. Se ocurrió, por ejemplo, con el Papa Francisco o con Benedicto XVI, que los cónclaves duraron 24 horas. Claro. No se cree que vaya a ocurrir lo mismo. Puede ser que sea 48 horas. Se piensa que el viernes podríamos tener fumata blanca. Ahora, por ser el primer día, el de mañana miércoles, luego de ya el encierro de los cardenales, se va a realizar, Mónica, una sola votación. Y los días siguientes se ha señalado que pueden hacer hasta 2 en la mañana, 2 en la tarde, pero señal de Sí. humo, solamente va a haber uno en la mañana y uno en la tarde. Exactamente. El procedimiento es que solo el primer día, en la tarde, hay una votación. Incluso si los cardenales, ponte tú, decidieran no hacerla, la pueden suspender. Pero lo normal es que mañana en la tarde, a partir de las 4:30 de la tarde, hubiese una primera votación, que es como la votación que te da como así la primera mirada, ¿no? De cómo están las cosas, de cómo llegamos al cónclave. Por supuesto que nosotros no vamos a saber nada de eso porque todo esto es secreto, pero habría una fumata entre 6 y 7 de la tarde de Roma, que para ustedes va a ser como las 12, 1 de la tarde aproximadamente. Y luego, a partir del jueves, son 2 por la mañana, 2 por la tarde, pero una fumata en la mañana, 1 en la tarde. Y así hasta el sábado, porque hay otra regla que dice que si no se llega a un acuerdo, o sea, si no se logra un papa por 2/3 al tercer día, hay que parar un día. Y luego sí se van incrementando los periodos de tiempo hasta conseguir el sumo pontífice, pero eso nunca ha pasado y sería visto como una mala señal, digamos, que pasara del viernes.
porque si pasa del viernes querría decir que el cónclave está trabado. Claro. Es decir, ninguno de los grupos en pugna logró tener una mayoría, los 2/3 suficientes como para imponer su mano. Van a ser importantes los votos de todos los pequeños, incluyendo los nuestros, o sea, los latinoamericanos. El propio voto que va a ser influyente, ¿no? El del cardenal Chomalí, porque ha sido destacado como una persona que fue muy cercana al Papa Francisco y por tanto representa desde América Latina y la visión del Papa. Entonces va a ser influyente también de qué lado se pone él y de qué lado y qué votos ayuda a aglutinar para un lado o para otro, porque hay una tensión que está ahí, ¿no? Aunque ellos no lo quieren reconocer así abiertamente, porque el cardenal Chomalí hoy día nos decía que la ver constructivo, que en realidad había preocupación por una iglesia mejor. Lo cierto es que lo que sabemos es que evidentemente hay intereses muy distintos y hay visiones que, si bien no son así fratricidas, sí son muy contrarias. Claro. Entre conservadores y cardenales que quieren continuar con la reforma. Claro, esa es como la gran duda, ¿verdad? O sea, ¿cuánto seguir el estilo y lo que quiso hacer Francisco, el Papa Francisco, y los que quieren poner un freno a toda esa arremetida? Ahora, Mónica, hay algunos porque han ido cambiando los favoritos en el último tiempo, ¿hay algunos papas o cardenales que suenen más como para convertirse en papa? ¿Hay algunos predilectos que uno podría decir que llevan la delantera por estos días? Sí, pero lo que pasa es que es todo tan incierto. O sea, a ver, yo te puedo mencionar lo que están diciendo los ¿cómo se llama? Las casas de apuestas, ¿no? Las casas de apuestas fundamentalmente van por el filipino Tagle, los italianos Parolin, Supi, Pizzaballa, pero también está el húngaro Erdó, claro, o el ganés Peter Turkson, pero todos tienen problemas. Por ejemplo, el filipino Tagle es una persona muy carismática, muy parecida a Francisco. Entonces lo consideran demasiado parecido a Francisco, ¿no es cierto? Pero sí tiene la gracia de que él vive en Roma y por tanto conoce la curia. Los italianos, por ejemplo, Parolin, que es el secretario de Estado Vaticano, mano derecha de Francisco, también es una persona considerada muy moderada, muy neutral, pero también fue muy cercano a una época. Francisco después se estuvieron distanciando un poco más, pero fue como su brazo. Por tanto, también despierta así ciertas suspicacias. Pizzaballa podría ser también un italiano porque vive en Jerusalén, es el patriarca de Jerusalén, pero todo parece ser que se están decantando por una figura intermedia, como neutral, podríamos decir, y que no sea ni Italia, ni de un lugar tan céntrico como Italia, pero podría ser el húngaro Erdó, pero también dicen que él es demasiado cercano a Erdogan, y así, todos tienen alguna cosita que hace que de alguna manera los pongan en duda. Y ese es el tema, que hay, como tú mismo decías, Paula, una cantidad de opciones y han salido tantos candidatos que yo creo que vamos a salir. Bueno, sí, incluso me leí un artículo que incluso decía que podrían incluso llamar si no se ponen de acuerdo con los cardenales que tienen menos de 80, capaz que puedan llamar, se puede, por la ley, llamar a otros que estén ya mayores de 80 años y pedirles que se hagan cargo de si en un minuto dado no se encuentran los votos para todos, digamos. Claro. Y es una tradición que dentro de los que son electores se encuentra el elegido, pero la verdad, yendo al rito más tradicional, cualquier persona bautizada podría también tener una investidura de esa naturaleza, aunque no ocurra o no haya ocurrido. Cualquier persona. Exacto. Ahora, la apuesta de los días es bien interesante también. Estaba revisando, Mónica, como tú decías, que lo último se ha resuelto más o menos rápido. Veamos, Francisco, 2 días. Benedicto XVI fue en 2 días. Juan Pablo II fue en 3 días. Juan Pablo I fue en 2 días. Pablo VI fue en 3 días. Juan XXIII fue en 4 días y un poquito más largo. Pío XII fue en 2 días y ya nos remitimos a Pío XI, que en el año 1922 fueron 5 días. O sea, de todas maneras, en el último siglo esto se ha resuelto en menos de una semana y básicamente en 2 o 3 días. Claro, fundamentalmente se habla más bien como de 24 horas. Claro, ¿Por 24 qué? horas en Francisco. Porque si bien
es que, digamos, son 2 días, porque miércoles hay misa en la mañana, una sola votación en la tarde. En realidad se resolvió en un día, porque para Francisco fueron 5 votaciones. Fueron Claro. la del primer día y 4, ¿no? La de Benedicto XVI fue de 4 votaciones nada más. Fueron la del primer día y luego 3 nada más el segundo día, y al tiro se eligió. Entonces podría ser que nosotros, si siguiéramos esa regla, al final del día jueves ya tener el Papa. Pero, como te decía, el problema es que, por ejemplo, ahora el Papa Francisco no solo nombró muchos cardenales, sino que muy divididos. Entonces, si por ejemplo, antes los italianos tenían un poder de 28 cardenales, ahora tienen 19. Los partidos de los como que se llama el partido de la curia, digamos, de los que son de la curia, antes eran 27 votos, ahora son 38, eran 38 y ahora son 27. Entonces, como que subdividió aún más los grupos, y por eso que dicen que se van a demorar más en conseguir a alguien que aglutine los votos suficientes, y por eso los grupos chiquititos van a contar mucho también. Y los asiáticos, que eran 1/3 de lo que son ahora, que creo que no recuerdo bien el número, pero son como 23, 24, por ejemplo. Por ejemplo, los de la Unión Europea bajaron de 52 a 39%. O sea, hay 15 países nuevos que están representados, que tienen todos opiniones distintas, visiones distintas de la Iglesia. Por ejemplo, se habla mucho de del cardenal congoleño, ¿no es cierto? Pero el cardenal congoleño fue muy apoyador de Francisco, pero el cardenal Fridolin Ambongo, pero, por ejemplo, se negó a algo que le había pedido Francisco, que era bendecir a las parejas del mismo sexo, porque consideró que eso para África no. Entonces, si bien apoyó en algunas cosas a Francisco, en otras no. Entonces, está, la verdad, todo muy cruzado, y por eso que se habla de un cónclave por primera vez que medio imprevisible y abierto a la sorpresa. Porque, claro, con tanto nuevo cardenal se rompen las dinámicas tradicionales de el enfrentamiento entre conservadores y progresistas, ¿no es cierto? Como que eso era más tradicional. Así que hay como un poquito de confusión, me dicen. Oye, Mónica, y dicen que con la crisis como internacional están buscando como alguien que sirva de guía como para la humanidad, ¿ah? Y muchos ponen como ahí el tono de que tiene que ser alguien con experiencia internacional, políglota y vocación pastoral. Y que sea, en el fondo, menos... Ahí quedarían menos, ¿no? Pizzabala, ese sería perfecto. Por ejemplo. Ahora, también lo que dicen es que claro, consideran que el reinado de Bergoglio fue tan centralista que algunos están considerando que tiene que haber como un consejo asesor permanente para que no tenga tanto poder una sola persona. ¿Eso es así también? Bueno, se dice que, claro, a ver, el Papa Francisco, a ver, los críticos del Papa Francisco dicen que el Papa fue muy autoritario porque ejerció su poder, el poder que tiene un pontífice, que es mucho. Pero tampoco tiene tanto, porque la verdad es que esta es una estructura, la de la curia, enorme, lleno de dicasterios y departamentos que todos tienen personas que tienen mucho poder. Entonces, no es tan fácil que una sola persona controle todo el aparato enorme que tiene el Vaticano. Ahora, el Papa, por supuesto, tiene mucha influencia y mucho poder, pero lo que pasó con Francisco es que lo critican porque él intentó llevar a la iglesia, o sea, a la gente de vuelta a la iglesia, por ejemplo, y se fue a vivir a la casa de Santa Marta para estar en contacto con la gente, ¿no? Con los cardenales que pasaban por ahí, por la gente que trabaja en el Vaticano. Pero dicen que eso lo que le pasó fue a Francisco, que se aisló del Vaticano, de la curia, que es también tan importante como puedan ser los otros integrantes de la iglesia. Entonces hay como, digamos, ¿cómo explicar? Como explicaciones para todo, ¿no? Se quiere que sea Francisco tenía poca experiencia en manejar a la curia. Se quiere que sea una persona que conozca un poco más el Vaticano para que pueda aprovechar también y no como excluirlo, porque Francisco tenía una actitud un poco como decirles que estaban muy concentrados en el poder y el dinero, en fin, en el boato, y que él quería otro tipo de iglesia.
que por supuesto que sí, pero que también es importante darle el rol que tiene la curia para mantener el orden y la estructura de una institución que, imagínate, los siglos que lleva y que dirige a 1.400 millones de católicos en el mundo. Ahí está el gran desafío. Y para la gente de fe y para los hombres de fe dice que ahí tiene que obrar al final más allá de los intereses, sencillamente una cuestión divina y el Espíritu Santo lo ilumine. A ver si eso efectivamente ocurre, porque siguiendo así bíblicamente, por sus obras los conoceréis. Así que sabremos si la elección es buena solo cuando ejerza el cargo y cómo lo ejerza. Así que esto es sencillamente el comienzo de una historia. Sí, pero si me preguntas a mí, mira, yo creo que va a ser una persona más neutral, no tan joven para que no sea tan largo el papado, Sí. y va a ser como del medio, podríamos decir. Alguien que le va a tener que dar garantías a ambos lados de que va a poder escuchar tanto las peticiones que tengan los más conservadores, como continuar con el legado de Francisco, que por ejemplo en la congregación de hoy se defendió profundamente. Así que yo creo que el legado de Francisco va a permanecer, pero al mismo tiempo quizás van a elegir una persona que escuche más las voces de aquellos que no quieren quizás ir tan rápido o de una manera tan no sé, directa como lo fue el propio Papa. Seguimos conversando mañana, Mónica, que estés muy bien, descansa. Ya, perfecto, nos juntamos mañana, que estén bien. Chao. 6 de la tarde y 32.